porque al querer salir es como aceptar, soy adicta. O sea, un drama, la vida se convirtió en un drama. Evolucionar al ser humano como especie, ¿sí? Porque Claro. en realidad como que toda la evolución de la humanidad se ha tratado de ir de un lugar a otro. Lo que yo sentía un vacío, o sea, como un sinsentido en la vida. Este momento en donde te das cuenta que no te está gustando lo que tú estás haciendo, ¿sí? Sí. O sea, como yo siento que uno llega a un momento en donde uno de verdad no se reconoce. Hola, somos Nat y Mer. Bienvenidos a Salto al Vacío, el podcast en donde exploraremos las decisiones valientes que nos llevan a salir de nuestra zona de confort. En cada episodio estaremos compartiendo historias y reflexiones sobre los momentos cruciales en los que elegimos arriesgarnos, confiando en que lo que encontraremos al otro lado del vacío nos ayudará a redefinir lo que somos y cómo queremos vivir. Acompáñanos a que juntos logremos este salto. Bienvenidos a este primer episodio de este podcast que se llama Salto al Vacío. Queremos contarles antes de entrar en materia cómo fue la creación y cómo fue la historia de este espacio que hemos diseñado con mucho amor para ustedes, pero antes les presento a mi querida compañera de aventuras. Y amigas, porque también somos amigas, hace Así ya un par de años nos hemos conectado súper chévere. Entonces sí, claro, somos Mer y Nat compartiéndoles un poco acerca de nuestra experiencia con esta temática de salto al vacío que básicamente surge porque empezamos a tener mucho feeling, ¿no, Mer? Empezamos a tener mucho feeling, nos llevábamos muy bien. Como que nos dimos cuenta que teníamos pensamientos parecidos en ciertas áreas, ¿no? Y creo yo que también siento como afinidad en poder hablar de cosas diferentes y como que razonamos y entendemos el punto de vista de la otra, ¿no? Llegamos a conclusiones perfectas. Sí, como corresponde, porque aquí no fallamos, ¿no? Pero sí, básicamente hay muy buena onda entre nosotras y adicional a eso, creo que todo se fue dando porque yo sin decirle a Mer, como que yo ya tenía comprado el micrófono, como que ya tenía comprado la cámara, o sea, yo ya tenía ideas, pero no estaba segura de si yo iba a hacer cosas sola o acompañada, en fin, pero un día sí lo pensé, yo dije, oiga, qué bacano hacer algo con Merly relacionado como con un podcast o algo así, pero dije, lo voy a masticar, no me voy a poner de aventada pues a decirle de una vez. Claro, me dejó el primer paso a mí. Claro, pero ahí sucedió la magia. Es muy curioso porque yo como que suelo tener los primeros pasos. ¿En serio? Eso sería algo para hablar después. Bueno, el caso es que estaba yo en una crisis existencial un lunes en la tarde y estaba viendo en una plataforma como pues de series, una serie en donde dos hermanas hacían pues un podcast. Y yo dije, tengo que hacer este podcast con Natalie. Ahí le escribí y empezamos a organizar la idea. Claro. Y yo recibí el mensaje y yo dije, ¡oh! Es una confirmación. No, pero en serio. Una señal de Dios. Es una señal del cielo. Y realmente, como, de verdad, para mí sí fue una confirmación. Porque dije, qué increíble que yo lo tenía en la mente, que ya tenía los elementos comprados y que adicional Merly también se le ocurra. Dije, para mí es una súper recontra confirmación. Entonces, así inició esta idea. Pero adicionalmente, pues de toda esta historia, hay como un recorrido, ¿no? En nuestra historia, en la que nos dimos cuenta que teníamos cosas en común, nos hemos arriesgado como a hacer muchas vainas a nivel personal, hemos tenido una historia de crecimiento, ¿no? Y queríamos compartirla. Y dijimos, bueno... Empezamos a pensar los nombres, claro, nombres. Y ahí dijimos, bueno, como que algo relacionado como con... Nat dijo, ¿qué dije? El salto al vacío. Ajá. ¿Sí? Y yo dije, no, entonces salto al vacío. Claro. Y nos identificamos mucho con el nombre porque creo que tiene que ver con la historia de nosotros. Sí. Pero también siento que a mí me hizo como mucho ruido positivo porque creo que eso es lo que yo vivo todo el tiempo en mi consulta, ¿sí? O sea, claro. Como observar cómo la gente salta todo el tiempo de lugares incómodos. Exacto, pero también... creo que está el hecho
de que tenemos una personalidad también como intrépida, que vive saltando, arriesgado, de salto en salto, de adrenalina en adrenalina. Exacto. Sí. No, sí, pero es verdad, porque creo que de alguna manera, o sea, yo me puse a pensar, uy, ¿de qué voy a hablar en el podcast? Y lo que hay es material, o sea, hay muchas historias que yo he vivido y que tú me has contado que tú también tienes, que más allá de solo una historia, es un aprendizaje, es una enseñanza, es algo que podemos compartir para, no sé, reflexionar a través de YouTube, a través de Spotify, de la herramienta que sea en la que vean este mensaje, reflexionamos. Y asimismo nosotras también lo hacemos mientras grabamos. Entonces, así les damos la bienvenida a este primer episodio. Más o menos esa es la historia general, ¿no? Y queremos arrancar el día de hoy hablando acerca de los saltos al vacío o un poco, Mer, ¿qué crees tú que es un salto al vacío? Para ti, ¿qué es un salto al vacío? Estaba pensando y que no lo había como tenido tan claro en mi cabeza, pero yo creo que es como la vida misma, ¿sí? Como que todo el tiempo la vida misma se trata de ir saltando de lugar en lugar para tener nuevas experiencias, claro. ¿sí? Y también siento que estos saltos son los que permiten evolucionar al ser humano como especie, ¿sí? Porque en realidad como que toda la evolución de la humanidad se ha tratado de ir de un lugar a otro y de probar. A veces incluso también me hago preguntas cuando estoy comiendo algo, como el maní, las nueces, como que siempre digo, alguien tuvo que haber probado esto primero, o sea, saltado, ¿sí? Arriesgado. O alguien dijo, quiero vender maní. Exactamente, sí, para ver si eso era venenoso o si no servía y entonces que eso ya se convirtiera en un alimento, ¿no? Y en un emprendimiento. Exactamente, y en que llegó hasta mi casa. Exactamente. Claro. Entonces creo que el salto al vacío viene como una necesidad de evolucionar del ser humano, ¿sí? Partiendo de lugares o que son incómodos o que ya están generando mucha comodidad incómoda, ¿sí? Claro, claro. Como estas sillas que son cómodas, pero que ya uno se cansa de tanto estar cómodo, igual uno se tiene que parar, levantar, claro, y moverse, ¿no? Claro, claro. Yo creo que el salto al vacío lo observo así, ¿sí? Como mirar este lugar que estoy teniendo, cómo me está haciendo sentir, y si es un lugar que no me está gustando mucho, ir y explorar y saltar y arriesgarme, así el vacío genera un montón de cosas que no son tan bonitas o tan agradables de sentir. Total, sí. Pues en mi caso, fíjate que yo, el salto al vacío, cuando yo pensé que es el salto al vacío, yo pienso en situaciones de la vida o en etapas en las que siento que debo soltar algo, dejar algo o ir a conquistar algo. ¿Sí me entiendes? Okay. O sea, y a veces puede ser la mezcla de las dos cosas, porque creo que precisamente cuando tú hablabas de esa comodidad, siento que el salto al vacío implica salir de la zona de confort. Así es. Y creo que no hay nada que estanque más que estar en la zona de confort. Obviamente que tampoco tiene que estar uno entonces en un frenesí de estar logrando cosas todo el tiempo, porque pues no, pero sí es muy chévere estar como en contacto con uno mismo para ver en qué momento como que, uy, ya llevo aquí como muy estacionado mucho tiempo. Y a mí de hecho eso me ha pasado. Y fíjense que uno puede estar en la zona de confort teniendo la vida bien, pero creo que en el interior, o a mí me ha pasado, sobre todo en esa última etapa de la vida, en el interior, aunque mi vida está bien, yo percibo como, oiga, me estoy sintiendo estancada. Siento que hay que hacer algo como un sinsabor. Sí, y como que en las noches, y sobre todo en las noches, como que digo, uy, fue madre, mi vida está como demasiado estacionada últimamente, y como que me hace falta sentir ese deseo de evolucionar hacia otra parte. Y de hecho también por eso decidí hacer este podcast. Porque creo que es un salto al vacío también, ¿sí? Esto es un proyecto nuevo, ¿no? Claro. Y creo que abrirse a otras personas, compartir todo esto es un salto al vacío, porque pues no sabemos qué va a pasar con esto. Depende de ustedes, obviamente. Que nos sigan. A mí, al contrario, lo que creo que me hace saltar
es solo sentir la incomodidad. Cuando ya claro. es muy permanente en el tiempo, Claro. ¿sí? Ya empiezo a sentir que no estoy encajando y eso me hace saltar incluso muchas veces sin tener claro lo que voy a conseguir, ¿sí? Claro. Como que siento que en el vacío, o sea, salto y en ese vacío empiezo a descubrir, ¿sí? ¿Cuál va a ser el piso? Sí, sí, o sea, sí, ¿cuál sí, va a sí. ser el piso? ¿Dónde quiero aterrizar o dónde quiero como direccionar el paracaídas? ¿Sí? Total. Pero es la incomodidad, Ujú. más allá de lo que voy allá a conseguir, es como me siento tan incómoda que finalmente termino saltando y generalmente me sucede que en ese espacio vacío encuentro un montón de cosas hacia dónde ir, Total. Y se conoce uno mucho. un montón. Porque esas situaciones como de desafío, es que el salto al vacío implica un desafío. Ujú. Y ese desafío creo que hace que uno le toque sacar todo lo que tiene. Claro, O sea, agárrese con las uñas. porque es de supervivencia también. Exacto. Mm. Es de supervivencia, es de transformación, es de desarrollo de habilidades, no sé, como que surgen un montón de vainas de uno mismo, Mm. que de uno mismo y de Dios. En mi caso, Ujú. pues, mi relación con Dios es muy importante y creo que en ese salto al vacío uno también conoce a Dios. Ujú. O sea, quien no vive la vida arriesgándose, Mm. le va a costar más conocer Claro. esa faceta de Dios también como, o de la espiritualidad, porque hay muchas creencias y son respetables obviamente, pero el salto al vacío y esa experiencia de echarse al agua en diferentes áreas hace que uno conozca y se desarrolle espiritualmente Mm. de una manera más profunda, ¿no? Claro. Entonces, Claro, porque ahí busca uno en ese vacío como sentirse a salvo y tranquilo de alguna manera, ¿no? O sea, claro, como con la fe y la confianza que voy a llegar a algún lado. claro, Y creo que ahí es en donde entra Dios y la conexión con Él, porque es como la fe de entender que vamos a llegar a algún lugar, ¿no? sí. Que nos va a traer un poco más de satisfacción distinto al lugar en donde estábamos, ¿no? Claro, aunque creo que también, o sea, también creo que hay que ese salto al vacío de arriesgarse en la vida, pues también hay que planificarlo, ¿no? Ujú. Es decir, no creo que uno tenga, o sea, tenga que dar saltos al vacío o tenga que estar dando, arriesgándose sin planificar nada y sin ver si vale la pena asumir ese riesgo, Ujú. porque también hoy en día yo he tenido la oportunidad de conocer, por ejemplo, en el caso mío, con la agencia de marketing digital, muchas personas que, por ejemplo, llegan a mí, no, mira, tengo esta idea de negocio, no sé qué, única, bla, y de verdad, yo mientras la escucho, yo digo, uy, no, Dice, parce, no, esto. esa vaina no le va a dar un peso. Mm. O sea, pobrecito. Espero que les digas en ese momento. No, pero mira que es muy difícil también, porque es que esa no es mi función. Claro. O sea, la persona, o sea, obviamente, y además que la persona que suele buscar una agencia ya tiene el producto, ya suele tener la idea muy armada, no lo buscan a uno como cuando... Como para asesoría No, de como, que sí como, va a funcionar. como asesoría de inicio del emprendimiento Sí. o de la idea de negocios, del Sí. business plan. No. Sí. Sí. Se acercan es cuando ya tienen todo y quieren es que uno les desarrolle la estrategia de mercadeo digital. Ok. Entonces, obviamente, yo ahí digo como, uff, qué embarrada, parce. Pero, y no, y hay algunos que obviamente, pues no te puedo prestar el servicio porque también siento que es un desgaste cuando uno dice, esta idea es interesante solo para el que la está planteando, pero esa vaina no se vende fácil. Ujú. O sea, uno desarrolla más o menos cierto olfato y también hay herramientas que le permiten a uno ver qué posibilidades de mercado hay Ujú. y esas personas evidentemente nunca las revisaron Ujú. para desarrollar su idea. Y uno dice, está muy chévere, está muy fumada, está tan fumada que nadie la va a comprar. Eso. ¿Sí me Exacto. entiendes? Sí, así es. Creo que también en consulta me pasa mucho eso, porque son los pacientes diciéndome, pues que quieren saltar, pues, Mm. ¿sí? O tomar tal decisión. Y a veces son decisiones, como tú dices, que no son planeadas o por lo menos mínimamente organizadas. Razonadas. ¿Sí? Porque creo que pasa cuando uno se tira un paracaídas, o sea, uno no se tira
a ver de dónde se va a agarrar. Uno sabe que hay un paracaídas. Claro. Sí, o sea, uno se tira Y como con de un la avioneta instructor y con o sea, uno organiza qué va a haber en el vacío. Claro. ¿Sí? Porque eso le ayuda a uno a planear dónde caer, ¿sí? Entonces, creo que me pasa mucho también, no puedo tampoco decir, porque no puedo decirle al paciente qué hacer. Sí, uno no puede estar ahí, no, le va a ir mal, no haga eso, porque Exacto, también ¿no? eso es Porque un aprendizaje, ¿no? Exactamente, o sea, es la vivencia que tiene que transitar el paciente, ¿no? Pero sí encuentro mucho eso, ¿no? Que a veces no se planifica mucho y parte mucho de una emoción impulsiva. Exacto, ese es el punto. El salto al vacío no es una emoción impulsiva. Así es. Eso es una vaina irresponsable hacerlo de esa manera. Así es. El salto al vacío es un desafío que decido asumir, pero que planifico, pero que organizo, y que obviamente pues lo doy teniendo en cuenta como ciertos criterios, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo y creo que esa frase que dijiste es crucial. No surge de un impulso emocional, porque si bien eso puede ayudar inicialmente como a desarrollar esa pasión, hay que analizar las cosas, ¿no? Totalmente. Y genera mucha impotencia. A mí, por ejemplo, en el escenario de los negocios, a mí me genera mucha impotencia escuchar tantas ideas, y yo lo que hago, más que decir, oye, te va a ir mal, porque pues no quiero tampoco ser ave de mal agüero, y además porque puede que me equivoque, ¿no? Exacto, puede que me equivoque, que le vaya muy pero bien. habitualmente no me equivoco. No, no, de verdad. Claro. Porque es que uno ya tiene cierto criterio como para ver, entonces, ¿qué digo yo? Yo lo que suelo es decir como, mira, la consecuencia puede llegar a ser esta, porque las cifras me muestran que el mercado está difícil para esa idea que tú tienes. No veo como oportunidad de mercado para que tú entres y como que puedas vender y te vaya muy bien. La consecuencia puede ser esa. Si tú quieres, hacemos un piloto. O sea, yo no me caso, ¿no? No digo piloto. Porque pues si yo digo, no, yo le desarrollo, yo le vendo esa vaina. No, parce, yo no me embalo así. Igual también, me imagino a ti, tú también como que te toca más o menos... Como ir guiando, porque también puede ser exacto, que uno se esté equivocando y uno también lo esté viendo desde un contexto histórico individual, ¿sí? O sea, Claro. como, bueno, de pronto, o del conocimiento que uno tenga. Entonces, sí es como guiar, pero es guiar para que la persona pueda entender que el salto no es de momento, porque cuando uno salta. Claro, parce. Hay que mantenerse ahí. Pues es que ya uno ahí en el aire, ¿qué hace? ¿Verdad? No. O sea, empezar a mirar qué voy a hacer cuando mis pies pisen tierra. Sí. Entonces sí, es acompañar, o sea, creo que lo que Acompañar. es acompañar a que tengan esas herramientas, pero siempre que tengan que tengan en cuenta que es importante eso, como que no es emocional, no es impulsivo, y es algo que tiene que ser organizado. Bien. Bien, totalmente de acuerdo. Mi querida, cuéntame si tú en algún momento de tu vida, pues que creo que sí, claramente, has tenido algún salto que sientas que te haya particularmente impactado. Yo creo que negativamente al inicio, antes de saltar, ¿cierto? Y luego al momento de saltar positivamente, ¿sí? Como alguna experiencia de vida que te haya generado un cambio significativo. Claro, pues claro que lo tengo, y obviamente que he dado muchos saltos al vacío en mi vida, pero hay uno particular que siento que fue un punto de giro, que fue un antes y un después, y que marcó un cambio brusco en mi vida. Y creo que se compone de dos etapas, ¿no? En mi caso, el salto al vacío de iniciar en el consumo de sustancias, alcohol y drogas, y posteriormente el reto tan berraco de salir de ahí, que obviamente, pues todos sabemos, hemos escuchado, visto historias, visto gente en la calle, lo complicado que es lidiar con una adicción y obviamente con un familiar adicto, ¿no? En casa. Claro. Entonces, eso hace parte de mi historia, y creo que es ese punto de giro crucial que yo di, que transformó mi vida en el momento que decidí consumir, y también la transformó en el momento que decidí salir, y que
que decidí empezar a dejarlo y que al no lograrlo fue que yo dije, "Uy, como Sí, que soy adicta". No, o sea, como que esto fue serio. sí, como que entré en ese rótulo, o sea, que suena feo, digamos que para muchas personas creo que eso es lo que dificulta a veces Claro. el salto al vacío, en mi caso, en el momento de querer salir de ahí, porque al querer salir es como aceptar, soy adicta, ¿sí me entiendes? Obviamente no solo soy adicta, soy muchas otras cosas más que he construido ya después de, a lo largo de estos años, pero en ese momento aceptar que soy adicta, uy, jue madre, duro. Fue difícil. Claro, ¿Desde qué edad consumiste? vieja, eso arrancó, imagínate, a los 12 años. Ay, eso sí no Muy sabía, tan chiquito, nunca te había preguntado muy eso. nunca me lo habías preguntado. No. Muy chiquita, a los 12 años, ¿Y usted qué hacía a los 12 años por ahí? pendejeando. O sea, igual es que es lo loco, ya te cuento ese pedazo. Ajá. Pero como para darte un dato curioso, obviamente tengo otros colegas adictos en recuperación, muchos, miles, Miles. centenares, millones. Nacional e internacional. Nacional e internacionalmente. Pero conozco muchos que no sé por qué arrancaron también a los 12. Claro. O sea, sí. no soy la única. Como Más o que- menos ese es el Y inicio. muchos me dicen a los 12. Y yo, ay, yo también a los 12. A los 12, muchos a los 12. Entonces sí, obviamente hay otros que a otras edades, pero creo que he conocido muchos que coincidimos a los 12. Entonces sí, arranqué a los 12. ¿Qué estaba haciendo? Pues obviamente una niña desubicada, chiquita, vulnerable, pero al mismo tiempo quería probar cosas nuevas, ¿no? Y creo que también eso hace parte de esa decisión que tomé. Porque en mi caso, a diferencia de otros casos, mi familia no era una familia conflictiva, no me faltaba amor, yo tenía amor en mi casa, mis papás tenían una relación de pareja muy buena. O sea, yo no vivía ese caos que muchas personas tienen y que dicen, no, es que mi familia era Claro, no sé que es qué. como el estereotipo, El ¿no? Como estereotipo, si hay una ajá. familia conflictiva o familia separada Ajá. que favoreció a que la persona entrara Claro. en el consumo. Sí, por ejemplo, mis dos abuelos consumían, eran alcohólicos. Ok. De hecho, uno de los dos yo no lo conocí, pero bueno, creo que puedo hablar más como del alcoholismo del que yo sí conocí, porque pues lo vi de frente y dije, es alcohólico. El otro sé que tomaba bastante, pero no a qué nivel, porque no lo conocí personalmente, murió antes de que yo naciera. Ok. Pero sí, hay ahí como una historia familiar, como con los excesos. En el caso, digamos, de los abuelos, con el alcohol. En el caso mío, yo le puse otros ingredientes extra, entonces se puso peor la cosa. Sí. Claro, porque va evolucionando. O sea, supongo que empezaste con una sustancia y evoluciona como a un montón de sustancias. Exacto, o sea, creo que la mayoría de las personas, pues digamos que lo socialmente aceptado es alcohol, y como que donde la gente la piensa un poquito más es la marihuana. La marihuana. Bueno, aunque hoy en día ya no, ni lo piensa. Ya no. Ya ni lo piensa. Sí. Pero creo que igual ese es a uno siempre le meten como es que ese es el punto, que hay tanta desinformación, Merly, que yo creo que uno se da cuenta que hay muchas cosas que son mentira. A mí me decían, no, nunca pruebe la marihuana porque de una vez se va a quedar adicta. Y pues yo, Y no es yo así. fumé, Sí, no. de hecho no fumé, yo lo probé de otra manera, como en infusión y vainas así, pero el punto es, consumí, luego ya después sí fumé más adelante, pero yo dije, pasaron los días, yo dije, yo no estoy queriendo volver a consumir ya y no estoy como envidiada con el tema. Que yo Entonces creo que dije, eso entonces, también... no es tan así como lo dicen, porque hay como meten tanto terror, le hacen creer a uno que es así y eso hace que uno se relaje y vaya y como que experimente más, ¿no? Exactamente, como que el terror que no se comprueba en la realidad muchas veces, o sea que de repente yo, no sé, te dicen lo de la marihuana, ¿no? Como si la pruebas se va a quedar enganchada Ajá, y tú te das cuenta que cuando la pruebas no, no, pues porque de repente no es para tu personalidad o no era lo que tú Ajá. necesitabas y querías en ese momento, Ajá. no sé. Entonces ahí es como, bueno, quizás puedo empezar a poner en duda otras de las cosas que me han dicho Claro. con el resto de sustancias. pues para mí ya invalidó todo. Exacto. Para mí ya invalidó todo, absolutamente todo. Claro. Entonces,
por eso creo que es tan importante aprender sobre estos temas, o sea, los padres que tienen hijos, las familias, como que abrirse a investigar, a Sí. conocer sobre esto, antes de empezar ahí como a repetir un montón de frases que hemos escuchado sobre las sustancias y que cuando uno como hijo lo experimenta y ve que no es así, pues uno dice, pues todo esto es mentira, voy a seguir, esto está, y aparte es divertido, ¿no? Aparte es divertido, entonces como que inicialmente es divertido. Inicialmente es divertido y ya cuando se convierte en una adicción, obviamente ya no es divertido. Sí, ya es. Ya es una cárcel. ¿Sí me entiendes? Es Sí, hay una una cárcel. pérdida de la libertad. Exacto. ¿A qué edad se enteran tus papás que empezaste a consumir o que estabas consumiendo? Pues no recuerdo exacta la edad, pero fíjate que yo pues arranqué a los 12, ahí nunca se enteraron. Creo que fue más o menos como a los 18 o 19. Yo misma les conté. O sea, nunca, pues digamos que no. ¿Y tú por qué contaste? ¿Qué pasó? ¿Por qué Parce, contar? porque yo no soy tapada. Ok. ¿Sí me entiendes? O sea, es muy loco porque en ese instante que lo probé, pues yo no les dije. Y después lo volví a hacer, pero yo no les dije. Ellos, yo sí recuerdo, o sea, con la marihuana tuve ahí como el acercamiento inicial, pero recuerdo que con el alcohol, yo cuando tomaba, yo tiraba a destruirme, o sea, yo nunca tomé alcohol y eso sí fue de una, ¿sí me entiendes? Yo nunca tomé alcohol moderadamente. Ok. O sea, yo siempre quería terminar así en calidad de bulto. Claro. O sea, como que no te sé. recogieran. Sí. Ok. Y eso sí ellos lo Pero vieron. eso fue desde siempre. O sea, como desde los 14. Ok. ¿Sí me entiendes? Pero claro, claro, mis papás son personas súper ingenuas, sanas. O sea, ellos no han vivido estas vainas, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces ellos, y claro, yo por ejemplo la primera vez que me metí una borrachera espantosa fue en un cumpleaños de una amiga del colegio. Y y obviamente re ebria, eran los 15 años de ella, yo era un año menor, entonces yo tenía 14, ella tenía 15. Yo sé que ella sabe de quién es. El punto es una borrachera espantosa que a mi papá le tocó ir a recogerme porque yo no me podía tener. A los 14. A los ya. 14. Claro. ¿Sí me entiendes? Sí. Y obviamente ya más adelante, bueno, y al otro día yo dije, no, me van a dar. O sea, obviamente yo amanecí. ¿Y qué pasó? ¿Sí te...? No, pues yo sé que me emborraché terrible. Pero ¿sí te regañaron después? Es que ese es el punto. Yo creo que también los padres no saben cómo manejar estas cosas. Porque claro, ellos me dijeron, no nos gustó cómo la vimos. O sea, sí hablaron conmigo. Me dijeron, no nos gustó cómo la vimos, no nos gustó cómo se puso, estuvo mal, pero no queremos como entrar a juzgarla y como darle palo y como pegarle o algo así, no, sino le queremos dar amor. Entonces como que me abrazaron y fue muy lindo y bien, pero creo que hubiera sido bueno, ahora lo pienso, ¿no? Hubiera sido bueno como indagar por qué pasó. Claro, ¿Sí me entiendes? claro, Como, profundizar en eso, porque esta a los china 14... a los 14 toca y además, o sea, además tenía como que como que me golpeé, me desmayé en un momento y me golpeé contra un lavamanos, entonces tenía la boca hinchada. No, parce, o sea, Mal. Ese es mi prototipo de vieja que se excede. Esa soy yo, la que se cae. Yo no consumo glamurosamente. O sea, me enloquezco, hago el ridículo, me caigo, se me pierden las cosas. O sea, yo tengo conocidos, amigos, que son adictos en recuperación. Y que logran tenerlo... Pero como que decían, no, yo estaba, o que le dicen a uno, uy, estoy re mal, pero está sentado. O sea, está como, Claro, ¿sí me claro. entiende? Claro, No, claro. o sea, a mí se me nota porque yo Claro, soy... te montas en la mesa y me empiezas enloquezco, a... sí, Ajá, yo me ok. enloquezco. ¿Sí? Ajá. Así, tal cual. Sí. Ok. Momento épico para olvidar, pero sí. Dentro de todo el periodo, ¿cuántos años consumiste? ¿De los 12 a...? Hasta los 20, finalizando los 24, por ahí, casi 25. O sea, casi que toda
Bueno, ahí me voy a poner teórica, pero es como toda la estructura de tu personalidad. Sí, parce. Estuvo en consumo. En consumo. ¿Sí? Sí. ¿Qué sientes que favoreció o jugó en contra como de tu personalidad para que desarrollaras el tema adictivo? O sea, como claro. necesitar, no sé, a veces lo escucho en mis pacientes, como que dicen, yo siempre necesito experiencias nuevas, ¿sí? O me aburro muy fácil, o como que siempre hay ciertos motivos en la personalidad que te llevan a eso, ¿no? ¿Cuál sientes que fueron los tuyos? Pues yo creo que a mí, o sea, y eso lo he visto ya en varias cosas, incluso ya grande, que a mí hay muchas cosas que no me dan miedo, que a la mayoría de la gente sí le da miedo. Ok. ¿Sí me entiendes? Sí. Y como que a mí me gusta vivir experiencias como al límite. Ok. ¿Sí? Diagnostíqueme, doctora. No me... O sea, como que a mí me ha pasado eso. Por ejemplo, esto es una vaina que no tiene nada que ver con este tema, pero, por ejemplo, un día en un viaje vi una babilla grande, que yo te mostré la foto, ¿no? ¿Cuáles son las babillas? Los mini cocodrilos. Exacto, pero pues que igual es grande. Sí. O sea, es que un cocodrilo es una vaina ya brutal, de no sé cuántos metros. Esta vaina igual es grande, pero yo tenía un novio que me decía babilla. Ay, no, por Dios, qué feo apodo. Qué feo apodo. Sí. Es que babilla. Bueno, el punto es, ahí había un lago con un montón y yo me acerco y me pongo a tocarlos. Y hay fotos. O sea, no medías tanto los riesgos. Y eso pasó hace como 4 años. Ya. Pero, y claro, o sea, yo hago ese tipo de cosas que obviamente ya trato de usar más la cabeza. Y como me sale bien muchas cosas. Claro, como no te come el cocodrilo. Exacto, entonces sigo jodiéndolo. No me... Claro. Chin chin en el ojo. No, pero no pasó nada en ese escenario, menos mal, pero a lo que voy es que yo creo que hay cosas que a mí no me dan miedo, no que me da normalmente miedo a que a las otras personas sí. Y lo otro es, si soy muy curiosa, me gusta experimentar cosas nuevas, soy arriesgada, entonces creo que eso también. Y lo otro es que yo sí tengo características también, como soy rebelde en muchas vainas. Entonces me cuesta adaptarme como a ciertas estructuras, o sea, sí acepto la autoridad siempre y cuando sea justa. ¿Sí me entiendes? Cuando yo veo algo que no, o sea, me cuesta adaptarme y creo que me gusta esa parte de mí, por ejemplo, pero en el caso de esta experiencia o de la vida en general, creo que el salirme del molde y ser un poco rebelde también me jugó en contra. O sea, no lo supe equilibrar. Que empieza después como a... Porque ahorita decías, ¿no? Como que es una parte en donde es muy divertido. Claro. ¿Sí? Y que por eso lo seguiste haciendo porque encuentras un montón de ganancias, pero que empieza a pasar para que te empieces a cuestionar que ya tenías que dar el salto de quizás empezar a vivir otra vida. Pues mira, esa parte divertida engancha mucho, pero puede que haya personas que se identifiquen conmigo y ojo, porque es que yo estoy hablando de adicción a sustancias, pero yo creo que estas cosas pasan, o sea, yo creo que las personas en el fondo tenemos cosas de adicción. Total. Aunque no estemos con un costal, ¿sí me entiendes? Entonces, creo que, por ejemplo, en las relaciones, en la obsesión con el cuerpo, con el aspecto físico, con la comida. Hay muchas formas de relacionarse o de identificarse con estos temas de adicción que no necesariamente es lo que yo viví, ¿sí? Pero a lo que voy es que yo recuerdo que yo sentía un vacío, o sea, como un sinsentido en la vida, pero no lo sentía permanentemente, o sea, lo sentía como por momentos, ¿sí? Como que llegaba. Como que llegaba y ese sentimiento de soledad, ¿sí me entiendes? Sí. Como de desamparo, a pesar de que yo estaba, por ejemplo, yo me fui de Colombia, yo estudié en Buenos Aires, la universidad, y estuve un año de intercambio en México. Entonces, todo este periodo que te cuento fue fuera del país. Y aquí en Colombia fueron 2 años más.
Okay. Bueno, lo de los 12 a los 17, pues sí fue aquí en Colombia. Pero cuando yo salgo del país, pues imagínense, yo me fui del país a los 17 años. En busca pues de estudiar. Que ese es otro salto, ¿no? Ese es otro salto, sí. Que después les cuento esa historia porque tiene muchos matices. Pero el punto es, claro, yo me voy del país, empiezo y siento como, uy, ya puedo hacer todo lo que yo quiera. Claro. ¿Sí me entiendes? Entonces, obviamente ahí, y aunque a los 17 años nadie es maduro, obviamente, nadie es maduro, pero puede haber gente más equilibrada, y ese no es mi caso. Entonces, el punto es... Gente más equilibrada, sí, yo no, pero no fue mi caso. No conté con esa personalidad, con esa suerte. Conozco gente que, pues, sí la tiene, pero yo no. Y obviamente empecé a darle como más rienda suelta a esa faceta mía, a esos deseos. Y sí, llega un punto en el que yo empiezo a sentir ese vacío, empiezo a sentir esa incomodidad. Y yo eso lo empecé a sentir más o menos a los 20 años. Yo fui a mi primer grupo de Alcohólicos Anónimos en Buenos Aires. Ok. Y ahí fui por cuenta propia. Ok. Pero fuiste por esta sensación, o sea, como que empezaste a sentir que esto estaba un poquito más fuerte. Sí, y además porque yo me di cuenta desde hacía, o sea, ponle tú como desde los 18, 19, que mi consumo estaba muy atado a la sensación de soledad. Ok. Porque yo sentía que, claro, como yo ya me relacionaba en ese contexto de mucha fiesta, de mucha farra, de gente que también consumía, entonces ese era el escenario de relacionarme con alguien, con la gente. Y como me sentía sola, pues ese era el espacio al que yo iba a relacionarme más. Obviamente yo podía ir a otros espacios, pero como yo ya estaba fascinada con las drogas, los otros espacios no te llamaban tanto claro, total. Si a mí un man me decía, amigos, vamos a tomar un café, yo decía, uy, qué aburrimiento. Claro. O sea, qué plan tan sin vida. Claro, ¿sí? Claro. Obviamente hoy en día ya entiendo que veía la realidad de una manera distorsionada, obviamente, pero en ese momento yo necesitaba mucho más para sentirme bien. ¿Y qué punto hubo de inflexión para que ya dijeras tengo que saltar? Vieja, creo que fue el hecho de tener una sensación de muerte. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Uy, parce, yo lo explico de esta manera. O sea, pero muerte, ¿por qué? ¿Por consumo? No, o sea, primero ya sentía que mi vida estaba muy fuera de control y que yo estaba haciendo muchas locuras, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, fondos en muchas áreas, ya fondeando, feo, ya la cosa se puso fea. Aparte yo ya vivía en Bogotá, ya llevaba como que en esa época que yo ya decidí como más intencionalmente hacerlo, pues ya le estaba haciendo daño a mi familia, yo vivía con mis papás. Y ya ver el daño que yo les estaba ocasionando ya para mí era muy duro. Ya, por ejemplo, que a veces yo ya llegaba de 2, 3 días re mal y para colmo a uno le da todo, es cuando llega a la casa no con la gente mala, sino con la gente buena. Claro. Entonces me empiezo a torcer, por ejemplo, yo me torcí varias veces, como 2 veces. Dios mío. O sea, llegar y claro, mientras me cantaleteaban, como, ¿usted dónde está? Claro. ¿Te estabas torciendo? Y me empezaba a torcer y luego, un taxi, un carro, y claro, o sea, un drama. La vida se convirtió en un drama. Un drama, claro. Un drama. Y yo que eso suele pasar en el consumo. Y yo torcía, eso me torcía la cara. ¿Y te duraba torcida la cara mucho? No, se me destorcía menos mal. O sea, yo no sé esa vaina porque... no, pues por toda la alteración del sistema nervioso. Sí, pero pum, me torcí y me torcí que las manos se me quedaban así, la cara, o sea, una vaina fea y que ya uno, y obviamente eso por un lado. Por otro lado, el dolor de mis papás, uy, eso me dolía tanto, parce, o sea, obviamente que hoy en día yo ya cuento esto como jajaja, como riéndome, porque ya lo superé, ya pasaron 12 años, sí, ya ahorita justo hace... una semana cumplí 12 años limpia, por 100%, ni alcohol ni drogas, pero muchas cosas, ¿no? Y adicional a eso, a mí ya me iban a echar del trabajo, parce. Ok, porque pues... Como que empezaste a perder las cosas significativas para ti. Claro, y yo ahí ya dije, uy, no, y lo de la sensación de muerte es por todo eso, o sea, como que
yo empecé a sentir como, y así lo explico, como un espíritu de muerte que me acompañaba. Okay. No sé, y era una vaina como tan profunda, tan en el corazón, tan en el, que yo decía, yo no era así, Okay. yo no era así. O sea, yo no sentía esto, parce. Yo veía la vida con más perspectiva. Yo sentía que, yo vi la diferencia cuando yo era chiquita, yo veía la vida fácil. Yo decía, las oportunidades están y todo, o sea, como que yo veía que todo era posible. Y cuando llegué a ese punto, a ese fondo, a ese hoyo, yo decía, solo puedo pensar en drogas. O sea, imagínate, Claro, o sea, la claro. perspectiva se reduce a eso. Y obviamente la sensación de me estoy muriendo, aunque obviamente no es que tuviera, no es que no estuviera en una clínica, no, pero sentía que me estaba muriendo. Okay. Ahí yo dije, y obviamente lo de estar a punto de perder el trabajo, yo dije, no más, no más. Y tú tienes claro que lo hiciste por ti, porque muchas veces estos intentos de parar y no lograrlo, además de lo biológico, es también porque se empieza a intentar por otras personas, ¿cierto? Ahí Sí. tú te diste cuenta que era por, o sea, que realmente así tus papás te lo pidieran o las personas que te querían, como que lo estabas haciendo por ti, ¿hubo esa sensación? Sí, sí, o sea, yo siento que principalmente era por mí, pero también era por otras cosas. O sea, sí había una prioridad en mí, pero también estaba esa duda porque, por ejemplo, yo paré a los 25 años, que todavía es joven. Es decir, hay mucha gente que de verdad le dedica toda la juventud completa al consumo de sustancias y ya mucho más adelante dejan de consumir, o alcohólicos también. Y en mi caso, claro, como yo no vivía en la calle, como yo no, uno se imagina que el adicto es el del costal, uno no se imagina que el adicto va a trabajar, uno no se imagina que el adicto se puede vestir bien, uno no se imagina que el adicto es profesional, ¿sí me entiendes? Es decir, cuesta todo eso aceptarlo cuando uno todavía, sí, empiezo a ver que hay cosas que peligran, pero soy relativamente funcional todavía. Entonces, esa decisión es difícil un poquito por eso. O sea, como que yo decía, uy, no, ¿será que todavía puedo pasarla bien? Imagínense. Y es que esas son vainas de la adicción. Uno percibe las cosas de una manera tan al Claro, revés. muy distinta a Para lo que es la empezar, realidad. uno vive de noche y duerme de día. O sea, Sí. todo es al revés. Uno no come, uno no duerme. O sea, Claro. y esas cosas es todo lo contrario a lo natural, ¿sí me entiendes? Y así mismo percibe todo. O sea, uno puede estar con un gamín y uno cree que es un severo amigo, ¿sí me entiendes? Entonces, todo lo ve al revés. La gran mayoría de las cosas las ve al revés. Entonces, yo dije, uy, no. O sea, estoy re mal. Como que dije, yo quiero cambiar, sí, por mi vida, porque además yo sabía y siempre me habían inculcado y yo lo tenía claro que yo era valiosa, o sea, que yo tenía Claro. muchas habilidades, que yo era una vieja como con muchas capacidades. Uy, pero sí me sentía tan esclavizada y tan loca, me sentía tan loca ¿Y la sensación de locura era por la pérdida de control o por qué? por la pérdida de control, consumiendo y sin consumir. Y sin consumir. Es que ya cuando tú eres una loca sin consumir, Sí, ya estás mal. eso ya es. Cuando es por las Ya no drogas, no tengo tanto. que echarle la culpa. Claro, Ya claro. no puedo decir, no es que está borracha, no es que está drogada. No, parce. Porque creo que esa forma de vida empieza a permearlo todo. ¿Sí? Y ya pasa de ser solo en la rumba y ya tus emociones, tu forma de actuar, tu locura, tu agresividad trasciende a tu vida cotidiana, así no estés consumiendo. Entonces, eso ya, uy, ya es feo, ¿no? Ya, esa sensación, sí, de pérdida de control, sí, uy, lo de la pérdida de control es tenaz. O sea, por ejemplo, yo salía, yo decía, yo sé que estoy saliendo, pero yo no sé ni cuándo, ni cómo, Claro. ni en qué momento volveré. Ni cómo vuelvo. No, Total. no sé nada. Y yo salía así. ¿Ah? Y digamos que esa era una sensación de pérdida de control, de angustia, difícil, pero imagínate la adicción como es, que igual salgo. ¿Sí me entiendes? Sí, sí.
y así muchas otras situaciones que duras, obviamente, eh, en las que yo ya decía, no me gusta como soy. Es ese punto. Ok. No me gusta lo que ¿Cómo estoy soy. siendo? No me Sí. gusta. O sea, esto lo voy a decir porque así lo sentía en ese momento. La persona que más odio soy yo misma, pero porque no me gustaba lo que yo estaba haciendo y lo que yo estaba ocasionando en los demás. Claro. Yo era consciente que había cosas muy bacanas mías, pero cuando uno llega a un punto de una adicción, esa vaina como que es una penumbra que oculta todo lo demás y no hay nada más que ver porque es que el otro es tan dramáticamente sobresaliente que uno no se pone a pensar, ah, pero tiene esta otra cosa, o sea, por más de que sea uno también una buena persona en otros aspectos, eso otro queda ahí como socavado. Ya cuando tomas la decisión, o sea, y saltas, Sí. ¿qué ha sido como lo más bonito de haberlo hecho? Pues es que bueno, para empezar fue un proceso porque no es como de una, ¿no? Ujú. Pero yo estuve interna, por ejemplo, en un centro de rehabilitación. Tuve pues un ingreso como más prolongado, otro más corto, ya porque obviamente me recaí, que esa es la vida del adicto, recaer y volver a empezar y recaer. Y creo que algo del salto al vacío es en la empresa en la que me iban en la que yo trabajaba en esa época, yo ya faltaba mucho al trabajo. Ok. Y yo recuerdo que ya la última vez yo dije, uy, no, parce, me van a echar. Y yo amaba ese trabajo. Y yo amaba esa empresa. Y yo recuerdo que yo, la última vez que falté, yo le dije yo reuní a mi jefe y al jefe de mi jefe, o sea, y al gerente. Y les dije como, yo ese día acepté que yo era adicta, ¿sabes? Ok. Yo chillando, les dije, les quiero contar qué está pasando conmigo. Y creo que, y llorando así, yo les dije, ya comprobé que yo soy adicta, tengo un problema, el hijo de madre con este tema. Y ahí empezó el proceso. Obviamente yo les dije, no, ustedes pueden echarme porque pues, yo no he venido a trabajar. Ujú. O sea, era muy buena en muchas cosas laboralmente. Yo ganaba concursos, o sea, era muy buena. Sí. Pero, pero pues no era responsable, no, o sea, no podía ser constante. Y yo les dije, si me van a despedir, todo bien, yo Yo lo lo entiendo, entiendo. pero me pueden dar otra oportunidad, la última. ¿Sí me Esta entiendes? vez y la última. Por favor. Ajá. Ahora sí, y cómo le Ahora creen a sí. uno, ¿no? Entonces, me la dieron y ya después de un proceso me interné, no, ellos me ayudaron y luego regresé, me recaí, volví a entrar, Ujú. volví a regresar y ahí ya, luego fui a grupos de apoyo nuevamente y, y ahí empezó ese camino que creo que ha sido lo más bonito. Uy, parce, lo más bonito es construir una persona de la que hoy estoy enamorada, que soy yo misma. O sea, después de ser la persona que menos quería, o sea, de la que no me sentía orgullosa, por la cual sentía fastidio, odio en muchas ocasiones, y poder construir esa persona nueva y hoy verme al espejo y decir, me gusta quién soy, me siento en paz conmigo, me gusta lo que he construido. Eso para mí es de las cosas más valiosas, o sea, amarme a mí Ujú. misma, sentir amor por mí de manera integral. Ujú. Eso creo que es lo más valioso. Ok. Yo creo que como que escuchándote hay un punto que me resuena mucho, ¿Cuál? que es como este momento en donde te das cuenta que no te está gustando lo que tú estás haciendo, ¿sí? O Sí, sea, como yo siento que uno llega a un momento en donde uno de verdad no se reconoce, sí, ¿sí? O sea, donde hay una, una ruptura entre lo sí. que uno siente que es y lo que uno está haciendo. O lo que uno quiere ser y lo que uno está haciendo. Exacto. Sí, Y justamente ahí es en donde yo siento ahí que es el verdadero salto se da ahí, porque a veces uno empieza a saltar de queriendo agradar a los otros o queriendo no hacer daño
bueno, por un montón de razones, ¿cierto? Y como que es esa convicción de que estoy saltando porque no estoy reconociéndome, creo que hace que el salto sea mucho más valioso, ¿no? Porque se trata de mí, no se trata de los otros. Seguramente en el camino de consumo tuyo encontraste un montón de personas que te decían, como para de consumir o ya, o no lo hagas, o lo que sea, ¿cierto? Porque pues a uno le dicen eso. Pero hasta que uno no se da cuenta de la conciencia que uno está teniendo frente a eso y no se fractura de esa forma, no toma uno la decisión de saltar. Sí. Sí, completamente de acuerdo con lo que tú dices. Y creo que hoy en día es muy loco, porque obviamente fueron de los 20 hasta los 25, que pude parar. Fueron muchos años y muchos intentos donde el no lograrlo lo desanima a uno, ¿sí? E incluso la familia también, pobrecitos, ¿sí me entiendes? Sí. Es difícil. Pero creo que hoy en día yo agradezco haber tocado esos fondos. Es muy loco porque, es decir, lo agradezco porque eso me llevó a tomarme en serio mi propia vida. Claro. Y he conocido muchas personas que tienen una vida como más promedio, o sea, como más... En general no ha tenido como muchos picos de adrenalina, no tiene muchas historias así como exóticas para contar, pero están en esa zona como tan de tranquilidad o tan estable aparentemente que nunca se llegan a cuestionar si esta persona que soy es la que yo quiero ser, porque no han llegado a ese fondo. Así es. ¿Sí me entiendes? A mí ese fondo me llevó a querer transformarme de tal manera que llegué a ser la persona o que he llegado a ser la persona que he querido ser siempre e incluso la verdad mejor. Entonces, sí, ese quiebre, esa insatisfacción con quien soy, claramente me llevó a eso. Y sí, siento que tienes razón en eso, porque, y hoy en día lo veo como una bendición. Me he preguntado, oiga, si yo tuviera la oportunidad de echar para atrás, ¿será que no hubiera hecho eso? Y yo digo, no sé, o sea, creo que mi historia así está bien. Sí me arriesgué mucho, o sea, sí estuve en el filo de la navaja y las cifras de las personas que logran salir de la adicción son muy bajas, muy, muy bajas. Y pues me siento afortunada de haberlo como conseguido de alguna manera, pero sé que lo tengo que cuidar de por vida, obviamente. Entonces estoy como muy comprometida con eso, con esa responsabilidad de cuidar mi limpieza, pero también de progresar. Entonces, bueno, pues esa es mi historia. Claro, creo que las personas se pueden sentir identificados con esta historia, no tanto porque tenga que ser de consumo también, sino por estas sensaciones que hemos mencionado, ¿no? Como la de no sentirse coherente con lo que realmente somos o el estar tocando fondos que podrían no ser de consumo, pero sí con temas emocionales. De acuerdo. Y pues esa es la idea, de compartir la historia. Si bien se ha resumido muchos años de mi vida en un rato dialogando, seguramente en los demás episodios podemos dar otras historias o otras situaciones relacionadas con este tema. Chicos, se preguntarán, ¿qué pasó con este corte tan abrupto dentro del podcast? Y sucede y pasa que somos un podcast de bajo presupuesto, sin experiencia, y por ende se nos había olvidado grabar este fragmento pequeño para despedirnos de ustedes en este primer episodio, ¿cierto, Mer? Así es. Esperamos que les haya gustado este episodio, compartan, comenten, vean el siguiente que es sobre mi historia, va a estar buenísimo, y síganos en redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify. Por fin lo dije bien, qué pena, así salió. Chao.